Bueno, entonces ya tenemos 64 compañeros. Escucho, como les dije, impresiones. ¿Cómo les fue en la prueba? ¿Cómo la vieron? Estuvo buena, licenciado, o sea, la verdad que no, no hubo tiempo ahí de estar en error, pues estuvo bastante bueno, o sea, para mí me pareció Ya de excelente. pegar. Ok, ¿alguien más que quiera opinar? Se evaluó lo que se había hablado, ¿verdad? Entonces, ¿quién leyó? Miren, quienes tengan todavía pendientes laboratorios o no sé, cosas, ahí me escribieron algunas personas, pero mejor esperé que pasáramos el examen parcial para poder resolver eso. Entonces, quienes tengan pendientes algunos temas, por favor, me los hacen saber. Bueno, nos vamos a la página 38. Quiero que hagamos un ejercicio de la página 38. Nos vamos a ir a la página... Vamos a ver. La página 38 nos vamos a ir... A partir de acá vamos a trabajar mucho de redacción. Vamos a trabajar mucho de temas relacionados con textos. ¿Por qué? ¿Por qué consideran ustedes que se debe hablar mucho de los textos? ¿Cuál será la motivación? ¿Cuál será la razón? Porque tenemos que saber redactar. Miren, pues nos vamos de la página 38 a la página 85. Hagan ustedes el favor ahí de ¿cómo se llama? De ver qué cantidad de hojas. Me dicen cuando ya las tengan ubicadas. Indicó en la unidad 2, página 38 a unidad 3, 85, ¿no? Nos percatamos que tenemos bastante contenido, ¿verdad? Bastante, ¿no? Exacto. Entonces, este contenido corresponde a la segunda unidad. En cuestiones prácticas, esta unidad correspondería, estamos en febrero, a la época en que se suspenden mucho clases en la universidad por el tema de la huelga. Entonces se trabaja mucho a través de ejercicios, a través de diferentes herramientas para que ustedes vayan leyendo. Hoy pues tenemos la ventaja de que lo vamos a poder discutir en clases. Y el primer tema acá es la lectura. En unos días yo les voy a enviar una serie de documentos, de textos para que ustedes los lean, en el mejor de los casos, dentro de la clase. Y a partir de ahí, pues, vamos a ir haciendo algunos análisis. Hace un momento yo buscaba uno de los textos que a mí me interesa que nosotros estudiemos. Me dice alguien si tiene experiencia, si ha estado ambientado con el tema jurídico, si ya trabaja o ha estado de cerca con el tema de las cuestiones de derecho, ¿verdad? ¿Nadie? ¿Sus experiencias, algo que quiera compartir con la clase? Si no, yo les voy a preguntar. Bueno. A ver, Britney, enciende su cámara. ¿Cómo está, Britney? Yo creo que se esfumó, ¿verdad? Ahí está. Hola. Buenas noches, licenciado. No escuché bien mi nombre. Disculpe. Damaris, ¿así sí? Britney Damaris es. Usted, básicamente, ¿por qué es que está estudiando Derecho?
Mm, porque me llama la atención saber acerca de las leyes, cómo es que funcionan em, las diferentes leyes en Guatemala. Estoy bastante, bueno, me gusta hablar mucho del tecnicismo y pues en derecho se maneja el vocabulario técnico y porque me gusta leer. Leer. ¿Leyó lo que había que estudiar para la clase de hoy? La verdad no, licenciado. Entonces, vamos a regañar. Son mentiras. ¿De qué trabaja? La verdad no estoy trabajando, licenciado. Muy bien, se puede enfocar solo en el estudio. ¿Cómo le fue con los demás cursos? Mm, pues no les sabría decir ciertamente porque no he recibido las notas. Muy bien. Gracias, Brin. ¿Alguien más que quiera contarnos, pues, sus impresiones? ¿Cómo ven hasta ahorita el curso? Perdón, los demás cursos. No me quieren compartir su experiencia. Es que Lick no sabemos cómo nos fue. Nadie nos ha dado. No, pues, pero me pueden decir, por ejemplo, fíjese que yo pensé que me iban a preguntar tal área porque se recalcó tanto en la clase y cuando ya fue la hora del examen no. Entonces yo me sentí confusa o confuso, o es decir, yo leí bastante, pero a la hora de dar respuestas me sentí bastante torpe porque no sabía cómo contestar y a pesar de que sí sabía las cosas, no sabía cómo decirlas. Eso quiero escuchar de ustedes. Si ustedes quieren, pues. Ah, sí, no hubiera de que, en mi opinión, cada licenciado dio su punto, todas sus teorías, y eso fue lo que vino en los parciales. Realmente no tengo mucho que decir, pero sí estuvieron ahí algo dificilones algunos, Ujú. pero el suyo estuvo muy, muy bonito. Creí que iba a venir así como desarrollar bastantes temas, pero al final no. Ya fueron ya las últimas, ¿verdad? Pero sí estaba con... En el caso de los compañeros, hay algunos compañeros que optaron por no explicar nada, solo colocaron, por ejemplo, las 3 clases de X o Y situación y el ejemplo era muy somero, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que tratar y es más, cuando se les preguntaba ya regresé, creo que hay eh, bajones de internet, ¿verdad? Compañeros, ¿me escuchan? Cambié anfitrión, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, se cayó el internet. A mí me regresó más rápido, pero creo que fue generalizado. Les voy a compartir un libro antiguísimo que se llama El espíritu de las leyes. Lo escribió Montesquieu. Montesquieu fue un personaje de la Revolución Francesa que tuvo muchas, ¿cómo les puedo decir? Tuvo muchas
Se encontró en un momento crucial de la historia francesa y de la historia occidental al ser uno de los baluartes de la Revolución Francesa. Entonces, les voy a enviar este libro, lo vamos a tener como texto paralelo al tema que estamos tratando. No lo vamos a leer todo, son 515 páginas, vamos a leer algunos extractos, algunas partes que nos van a servir para poder tener la, ¿cómo les puedo decir? La complejidad y la amplitud de lo que en realidad es la ley. La ley, pues nosotros, por ejemplo, vamos a ver, Mercedes, ¿cómo concibe usted la ley? Como dijo Lick, disculpe. ¿Cómo concibe usted la ley? Para usted, ¿qué es la ley? La ley para mí pues son normas jurídicas que nos rigen y que con la ley nosotros, así que tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? ¿De dónde salen las leyes? Del derecho. ¿Y de dónde se obtuvo el derecho? De las ramas del derecho. ¿Quién le quiere? Bueno, gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra? ¿De dónde se obtuvo el derecho? ¿De dónde surge el derecho? ¿De dónde El surge el derecho y el Estado surgen de la división de clases sociales y de la propiedad privada. El derecho y el Estado surgen de las clases sociales. ¿Existía el derecho antes de las clases sociales? Afirmativo, licenciado. Pero ¿Existía la como propiedad? derecho consuetudinario. ¿Acaso la propiedad privada no será consecuencia del derecho? Afirmativo, licenciado. Entonces, dependerá muchas cosas, dependerán de lo que nosotros podamos de lo que nosotros podamos extraer, ¿verdad? De lo que nuestros pensamientos. Fíjense que el derecho, en principio el derecho surge de la sociedad. Es decir, están los individuos, pero es tan íntimo, es tan propio de la sociedad, el derecho, que es muy complicado distinguir en qué momento surge el derecho y en qué momento surge la sociedad. Es complejo, es un tema complejo. No creo yo que exista alguien que se considere con la sapiencia suficiente para decir el derecho surge 2 meses, un mes después que la sociedad. Ahora, ¿qué es primero? ¿La sociedad o el derecho? La ¿Qué es primero? sociedad. Gracias. Para mí, considero que es la sociedad y en base a Ahora, la sociedad se fue originando el derecho. bien, gracias. Ahora, sin duda alguna, en algún momento de la misma sociedad nos damos cuenta que la misma sociedad impulsa el derecho y lo coloca el derecho como lo más importante de la sociedad. ¿Por qué? ¿Quién se atreve a decirme a mí por qué nosotros, los humanos, tuvimos que llevarnos a la sociedad, perdón, al derecho y sobreponerlo a la sociedad?
Considero que es para que todos nos acoplemos, nos rijamos a unas solas normas en la sociedad, porque si no hubiera un derecho, pues prácticamente sería una sociedad sin rumbo y sin dirección, prácticamente, pues en simples palabras, ¿verdad? Compañeros, gracias. Compañeros, les acabo de compartir el documento que se llama Emociones y virtudes de la argumentación jurídica. Les iba a compartir el espíritu de las leyes, pero el espíritu de las leyes tal vez lo vamos a dejar para la última unidad. Hemos venido hablando y hemos venido argumentando, hemos venido hablando de la argumentación y es mi parecer que es más importante ahorita enfocarnos un poco en las emociones y en las virtudes que nos da la argumentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo tienen a la mano, si nos podemos ir, por favor, a lo que les envié, vamos a encontrar que la virtud de la humildad judicial, eh, acá está por Amalia Maya, luego las virtudes intelectuales y la justificación epistémica del ámbito probatorio por Humberto Hadd. Luego tenemos las emociones judiciales y la importancia de su enseñanza. Ya les voy a explicar por qué. El papel justificatorio de la comprensión del razonamiento judicial por Ligert y Samane. Y también vamos a ver que acá está por Maximiliano del Mar, una parte en inglés que seguramente no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero me interesa porque a través de este ejercicio vamos a hablar de algunos temas que a ustedes en el inicio de esta bella profesión les conviene en el sentido de que ustedes se adentren, por ejemplo, en el valor de la humildad judicial, que es algo muy importante. Vamos a leer particularmente las conclusiones de cada artículo y lo que a mí me interesa es que ustedes vean la estructura de este documento. Bueno, creo que es pertinente también que les acompañe el libro, a ver, El espíritu de las leyes, en este momento lo adjunto acá, que es muy importante para nosotros, compañeros, estar en el ámbito jurídico constantemente y revisar si nos vamos por favor a la página 44 del primer documento que les envié, busquémosla, página 44. Me confirman cuando ya la tengan levantando la mano aquí en la pantalla. Bien, página 44, muy bien, perfecto. Y nos vamos a ir entonces en el segundo párrafo. El segundo párrafo nos dice, entonces, la idea de virtud intelectual es la de un hábito de indagación que se debe cultivar hasta enraizarse en nuestro carácter y pasar a ser un rasgo del mismo. Se trata también de cualidades que propenden a la producción de mejores resultados en el terreno epistémico. Ese éxito, además, depende en buena medida del ejercicio balanceado de una y otras virtudes. Ahora bien, hemos visto que una virtud intelectual es una cualidad cuyo ejercicio nos acerca a la verdad. Y es que sin duda esa parecer es importante intuición subyacente. Así, por ejemplo, ser abierta a las ideas de los demás es algo que nos acerca a la verdad al integrar nuevas ideas, nuestro panorama intelectual. El individuo cerrado o hiperautónomo que no presta oído a las sugerencias de terceros y seguramente se pierde de mucho. En cambio, quien se mantiene abierto a las ideas de otros aumenta sus probabilidades de dar con la verdad. De eso depende el valor y la deseabilidad de virtudes como apertura de mente, open
miren, acercan a la verdad. Cuando nosotros pensamos en documentos, en textos, en libros para estudio, muchas veces creemos que son textos, que son libros saturados de datos que tenemos que memorizar, de datos que tenemos que indagar, de datos que tenemos que apuntar y tenerlos presentes. Ciertamente en muchos casos así es. Vámonos al espíritu de las leyes que les acabo de compartir y vamos a encontrar que en el espíritu de las leyes, que es de Montesquieu, yo les invito a que nos vayamos a la página, bueno, me parece 16 acá en el teléfono y es la página 16 en el documento. Este es un texto tradicional. Me confirman las leyes positivas. Dice, cada sociedad particular adquiere conciencia de su fuerza y así se produce el estado de guerra de nación a nación. Los individuos de cada sociedad comienzan también a conocer su fuerza, tratan de hacer suyas las ventajas principales de la colectividad y como consecuencia se origina entre ellos el estado de guerra. Este doble estado de guerra es causa de que se establezcan leyes entre los hombres, considerados como habitantes de tan gran planeta, que exige haya diferentes pueblos, tienen leyes según la relación de estos pueblos entre sí. Ese es el derecho de gentes, considerado como viviendo en una sociedad que debe ser conservada, tienen leyes según la relación existente entre gobernantes y gobernados. Ese es el derecho político. Y en fin, hay leyes según la relación que liga a otros, a todos los ciudadanos entre sí. Ese es el derecho civil. De esta pequeña lectura, compañeros, se ha sacado una infinidad. Hagan de cuenta que Montesquieu escribió esto en el año 1770 y fracción, época en la que esta distinción de normas no existía. Es una innovación al derecho. Aún hoy es muy complejo lograr determinar estas diferencias entre el derecho político, el derecho civil, el derecho de gentes. Dice en la página 17, penúltimo párrafo, además del derecho de gentes que interesa a todas las sociedades, hay un derecho político propio de cada uno. La sociedad no podría subsistir sin gobierno. La reunión de todas las fuerzas particulares, dice con gran acierto Gravina, forma lo que se llama el Estado político. Fíjense, compañeros, que hace un momento que yo les preguntaba qué es la ley, y que acertadamente me contestaban dos compañeros de ustedes, según lo que han leído y lo que han escrito y lo que han repetido en algunas ocasiones con los docentes. ¿De dónde proviene el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿En qué consisten las leyes? Yo les quise compartir este documento porque vamos a leer algunos fragmentos nada más para futuras ocasiones, pero considero que va a ser de mayúscula importancia para ustedes, puesto que va a permitir tener otra perspectiva. Y esa es mi función acá, que tengamos perspectivas diferentes. Si nos vamos a nuestro libro de trabajo, a la página 38, el texto dice, es un conjunto de párrafos. Y el párrafo es una porción del texto delimitado. ¿Hasta dónde? Hasta un punto y aparte. ¿En qué consiste entonces un párrafo? En una unidad lingüística superior. El párrafo se constituye por una serie de oraciones simples y complejas. Expresa una idea diferente a las expresadas por los otros párrafos del texto. Puede ser que sí, puede ser que no. Muchas veces es una secuenciación de ideas que nos lleva a un solo fin y otras veces no. Son diferentes ideas que al final nos dan una conclusión. El párrafo puede ser autónomo, ¿verdad? Y como parte de un texto tiene que tener una coherencia.
para que este texto resulte realmente inteligible. Fíjense que todos los elementos lingüísticos de un texto deben de estar interrelacionados y debe haber una sintaxis de párrafos, o sea, una relación de ordenación que es significativa porque a través de esta serie de datos nosotros vamos a poder tener una idea lógica. Vámonos al espíritu de la ley. Vamos a buscar. A ver, alguien que me diga una página, un número X, esa página va a ser. Alguien que sea ahí proactivo. Un número, nada más. Necesito un número. 42. 43 le gané. 42, ¿verdad? Muy bien. Sí. 42. Que la virtud no es el principio del gobierno monárquico. ¿Sí es cierto eso? ¿Estamos bien? ¿Por qué creen ustedes que Montesquieu hablaba del gobierno monárquico? Montesquieu venía de ver la desmembración de un sistema de gobierno monárquico, real, noble, y la ascensión de los burgueses al control del Estado, algo inaudito en la Europa, que estaba saliendo la Edad Media, y algo inaudito inclusive para la misma sociedad mundial de esa época. Era el primer país que se rebelaba contra sus gobiernos, contra el rey, consideraba al rey como un portavoz de Dios. Entonces nos estamos rebelando contra Dios. Lo más grave que había pasado en esa área había sido el problema, el pleito que había tenido el rey de Inglaterra con Roma y su, ¿cómo se llama? Corte, pues, que tuvo de relaciones con ellos. El otro, pues, fue la cuestión de la iglesia protestante, que ya en esa época, en los 1770 y algo, estaba bastante establecido. Y digamos que la caída de este gobierno católico, por supuesto, viene a confirmar que habían cambios significativos en esa región de Europa. Dice Montesquieu, en las monarquías, la política produce las mayores cosas que la menor virtud posible. O sea que para Montesquieu, la monarquía no servía como un ente político. Al modo que en las máquinas más perfectas, el arte emplea tan pocos movimientos, fuerzas y ruedas como es posible. El Estado subsiste con independencia del amor a la patria, del deseo de la verdadera gloria, de la abnegación de sí mismo, del sacrificio de los más caros intereses y de todas esas virtudes heroicas que encontramos en los antiguos y solo de oídas conocemos. Entonces, como vemos acá, dos párrafos distintos, separados por un punto de aparte, tienen relación directa, porque en la primera, Montesquieu nos dice que la política solo produce cosas malas, y en la segunda nos explica cuáles son las cosas buenas que supuestamente suceden, pero que solo se escuchan, solo las hemos conocido porque las hemos escuchado. Y concluye, las leyes ocupan allí, o sea, en un estado monárquico, el lugar de todas esas virtudes que para nada se necesitan. Oigan, está diciendo que a través de las leyes se imponen. El Estado os dispensa de ellas. Una acción que en él se ejecutan sin ruido carece, en cierto sentido, de consecuencia. Aunque todos los delitos sean públicos por su naturaleza, distínguese entre aquellos que son verdaderamente públicos y privados, que se llaman así porque ofenden más a un particular que a la sociedad entera. Y aquí nos está dando el germen Montesquieu, de la división que se hizo después del derecho público y del derecho privado. Miren, en dos líneas Montesquieu nos da que existe un derecho público y un derecho privado porque dependerá si ofende a la sociedad, se convierte en derecho público, es decir, que se convierta en un interés del Estado.
Y si no ofende en gran medida a la sociedad, será de derecho privado, es decir, que solo le interesa a las partes. En este semestre que ustedes están, sus mentes absorberán estas meditaciones y les encontrarán sentido un poco más adelante. En este momento lo que me interesa es que veamos que ya hay una crítica al sistema político bajo el cual vivía Montesquieu. Y para nosotros es una forma de informar, de cómo nos informan, de cuál era la situación de la monarquía francesa. Dice que el texto es la máxima unidad de comunicación con la que expresamos un mensaje completo. Estos 4 párrafos, 3 párrafos que leímos, sin duda alguna, nos da un mensaje, nos hace pensar a nosotros cómo era la sociedad francesa en esa época. Características de los textos, adecuación. Se tiene que adecuar, se tiene que adaptar al código, al mensaje, al canal. Tiene que tener todas las características para ser efectivo. Debe tener coherencia, es decir, que se entienda. Y debe tener cohesión. Aparte que se entienda, tiene que tener una lógica del desarrollo del texto para que ese texto nos resulte a nosotros realmente inteligible, analizable. Ahora bien, hemos hablado que hay una intención en la comunicación. ¿Alguien que se acuerde cuál es, o que me diga qué es la intención en la comunicación? Transmitir un mensaje, licenciado. Transmitir un mensaje. Muy bien, Ludin, muchas gracias. ¿Qué otra cosa, o sea, qué tipo de intenciones podríamos tener nosotros a la hora de querer emitir un mensaje? Emitir información. Podemos informar. ¿Qué otra cosa? Emitir sentimientos e ideas. Podemos transmitir sentimientos e ideas. ¿Qué otra cosa? Orden. ¿Perdón? Dígame, compañero. Expresar nuestras opiniones. Externar opiniones, perfecto. ¿Qué otro me habían dicho? Transmitir un conocimiento. Ajá, muy bien. Transmitir un pensamiento, un sentimiento. Yo le había dicho que dar órdenes. Ordenar. Podemos instruir también, ¿verdad? Podemos educar. Vámonos a la página 43 del documento que se llama Virtudes Intelectuales. Pasemos al otro documento. Página 43, segundo párrafo. Confirman, por favor, que ya llegaron por ahí. Página 43. Dice, en tanto virtudes profesionales, la sobriedad, la humildad, la imparcialidad y la independencia serían rasgos que esperaríamos que las y los jueces exhibieran en tanto desempeñan el rol de juez. Es decir, no es exigible ni de esperar que un juez sea, por ejemplo, imparcial en todos los ámbitos de su vida, puesto que hablamos de hábitos cuya observancia debe estar plenamente enraizada en el carácter de una persona, que en estos pasarían a convertirse en rasgos de la misma. Parece que lo saludable y lo deseable sería que quien los posee tienda a exhibirlos de modo más o menos estable en todos los ámbitos de su vida, tanto privados como profesionales. Sin embargo, aunque parezca contraintuitivo o poco plausible que una persona pueda en ciertas situaciones o contextos comportarse de una manera y en otros comportarse de modo diametralmente opuesto, se parece que no hay ningún obstáculo a nivel conceptual que haga esta situación imposible. Creo que, aparte, aunque lo sano y deseable, quizás lo normal, sea que las personas habituadas a la imparcialidad exhiban tal cualidad en su vida cotidiana, debemos dar un paso atrás y aceptar que, en línea de principios, la exhibición de tal cualidad solo es exigible a los jueces cuando actúan o a jueces, admitiéndose que tienen derecho al libre manejo de su vida intelectual privada como cualquier persona, en tanto ese manejo no comprometa la integridad de su vida intelectual profesional.
¿Cuál es la intención ahí en lo que les leí? O en lo que leímos juntos. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención ahí de ese texto? Explicar los valores del juez, los valores que debería tener un juez y que no se le pueden pedir en todos los ámbitos de su vida. Bien, gracias. No, A ver. yo entendí que, Celic, Ajá. Ajá, lo digo. no, de que no necesariamente que por la, la forma de ser justa de un juez en su vida profesional no tiene por qué serlo también en su vida privada. Es lo que yo comprendí. La intención de esta persona es, en ese párrafo, hacernos entender que es deseable que el pastor de la iglesia sea amable en todos lados. Es deseable. Pero él tiene derecho a ser creído. Es deseable que el sacerdote sea humilde, ¿verdad? Es deseable que sea humilde, que haga sus ejercicios en la iglesia y todo. Pero hay personas que tienen mucho dinero y se les gusta dedicarse a la vida religiosa y puede ser que anden en una suburban y se sienta orgulloso de la suburban. Y nosotros decimos, ¿cómo es que el padre es orgulloso y es creído y ahí que acelerando el carro para que todos vean el motor que tiene? Y él es padre, él no tiene por qué estar haciendo eso. Esa es la intención acá. No quitarle la responsabilidad a los jueces o a las personas. Yo estoy convencido que a ustedes mismos de hace un par de meses para acá les vienen exigiendo otras formas de comportamiento y los tienen que tener. Pero tienen derecho también ustedes a tener malos días, a estar molestos, a andar precisos y pasarse un semáforo en rojo, a no cargar licencia, a transgredir la ley. Derechos también. Pero es deseable y en el mejor de los casos mantener una misma línea de vida y que seamos reconocidos por nuestra integridad y no pues por nuestras vacilaciones, que mientras nosotros seamos X o Y, actuamos de otra u otra manera. Pero eso es la intención de la comunicación. La intención modela el discurso del emisor, puesto que el acto lingüístico irá encaminado a lograr la intención que persigue a través del mensaje del emisor. Yo me acordaba que tenía ahí un cursito de argumentación jurídica. Se los voy a pasar. Para mientras podemos entretenernos con este que les recomiendo. No lo vamos a leer, pues, o sea, van a leer partes. Ahora bien, el concepto de intención comunicativa es muy importante de cara al comentario, ya que cada una de las maneras de clasificar un tipo de texto es atendiendo a su intención comunicativa. Básicamente está relacionada con la voluntad del emisor para influir en la opinión o conducta del destinatario. Él ya nos influyó ahorita, ya nos dijo, no debemos ni tenemos por qué criticar a las personas públicas que no hacen todo el tiempo las cosas bien. ¿Por qué? Porque tienen derecho ellos y nosotros también a una vida desapegada de nuestra profesión. Ah, sí, él trabaja en tal lugar, esa atención al cliente es bien amable y nomás sale de ahí, ay, tan enojado, ni le habla a uno. Pues sí, porque allá le están pagando, pues. Ya trabaja en una entidad de un banco ahí y él adentro del banco es un amor, pues hasta le da agua café a uno, pero en la calle ni habla. Pues sí, allá le pagan, es profesional en eso. Hasta habría que felicitarlo, porque si a él no le gusta hacer así, es un doble esfuerzo. Bueno, dice, básicamente la intención en la voluntad de influir en la opinión o conducta. Es decir, oscila entre dos polos, el de la máxima objetividad, intención más informativa, y de máxima subjetividad. Ahora nos da los marcadores textuales. ¿Qué son los marcadores textuales?
Los marcadores básicamente organizan, conexionan y relacionan las partes de un texto. Están los de ideas superiores y los que sirven para estructurar ideas. Los marcadores textuales realmente es una cuestión meramente por la cuestión de la guía programática. Por ejemplo, marcadores textuales superiores, de unidades superiores, nos ayudan a introducir un tema, a iniciar un tema nuevo, a dar un orden, a estructurar la información, distinguir entre varias informaciones, continuar un mismo punto, reforzar el argumento o reformular. En la página 40 van a encontrar también los de estructurar ideas y van a encontrar unos ejemplos, ¿verdad? De cuáles son los marcadores textuales auditivos, cuáles son los causativos y consecutivos, cuáles son los reformulativos, los comparativos y los positivos. Y los leen, ¿verdad? Realmente no es mayor. Está dentro de este tema puesto que recordemos que cuando nosotros tenemos una intención, vamos a acudir a los marcadores textuales para confirmar nuestras ideas, para refutar o para inducir a la persona que crea o lea de determinada manera. De la palabra escrita nos vamos a pasar a la palabra hablada, al léxico. ¿Qué es el léxico, compañeros? ¿Qué es el léxico? La forma de hablar de una persona. Muy bien, la forma de hablarnos, expresarnos. ¿Qué otra cosa puede ser? Es la manera correcta de expresarnos. Manera correcta de expresarnos, muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser? Léxico. Aparte, ¿hay léxicos buenos o también a veces hay léxicos malos? Está el malo, licenciado, por ejemplo, cuando de repente nos expresamos de alguna forma vulgar o algo. Allá. Leamos página 41. Dice que si la gramática puede definirse como un conjunto de reglas, el léxico puede verse como un conjunto de unidades que se someten a las reglas. Muy bien. Hasta podríamos decir que el léxico tiene su propia gramática. El lexicógrafo, contrariamente al gramático, necesita forzosamente definir la noción de palabra según la RAE. ¿Qué es la palabra? La unidad lingüística dotada de significado, que se separa además mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Es importante, ¿ustedes consideran que es importante la palabra? Definitivamente, Lick. ¿Por qué es importante la palabra para nosotros? ¿En dónde radica la importancia de la palabra? Como usted lo dijo, que es la unidad lingüística básica. De ahí, la agrupación de palabras se forman oraciones y párrafos y se expresan ideas de esa manera. Gracias. La palabra tiene tres elementos: la forma, el sentido y la categoría gramatical. No vamos a ahondar en eso. Ahora, ya establecimos la palabra, ahora la terminología. La terminología se puede definir desde tres aspectos, según el documento que yo les di. Está la ciencia terminológica, el área de conocimiento inter y transdisciplinario, que trata de conceptos y representaciones. Podemos ver que también es un conjunto de términos que representan el sistema de conceptos de un campo especializado. Vemos cómo el léxico, que es la forma como hablamos, concatenada a las reglas de la gramática, las reglas de cómo hablar bien, vamos a encontrar también que ya la terminología ya nos habla de una especialización.
puesto que la terminología ya se refiere, como decía la compañera, de los términos técnicos. En ese sentido, la terminología, como dice la página 42, primeras dos líneas, vamos a entender que es la publicación en la cual se listan los términos especializados, como los diccionarios, los glosarios, por ejemplo, los latinazos que nosotros usamos en esta noble profesión. Ya vimos la palabra escrita, recorrimos incluso que hay intención cuando nosotros hablamos y cuando nosotros escribimos, que los marcadores textuales nos pueden ayudar para reforzar esa intención comunicativa. Luego pasamos a la palabra a través del léxico. Y el léxico, quizá lo más importante que nos da es la definición de palabra. Gravitamos por la terminología de forma general, que son términos especiales. Y llegamos a la organización de un texto. Regresamos nuevamente a la palabra escrita. El texto tiene una organización como cualquier ámbito de la vida. El texto debe tener también una organización para poder comprender lo que nosotros estamos viendo. No es nada más una serie de palabras, de oraciones que nosotros vamos a establecer, sino que tenemos que darle esa coherencia, le debemos de dar también esa compatibilidad entre definiciones. Y que el texto, a través de cada uno de sus párrafos, nos lleven a una conclusión, a un sentimiento, a una idea. Fíjense que los textos también tienen sus propios formatos. El antiguo es el epistolar. Y este formato epistolar, últimamente ya es poco. Básicamente en comercio, que es donde se han mantenido muchos protocolos, porque han sido muy importantes. Por ejemplo, el cheque. El cheque era una forma de darle una carta a alguien una carta a alguien en donde decía yo que en mi casa yo tenía dinero de él. Y los billetes, de alguna manera, también constituían en una forma de una garantía. Al final de cuentas, cuando ustedes tienen un billete por una X cantidad de dinero, lo único que tienen en sus manos es un certificado en donde dice que ustedes son propietarios de esa cantidad de dinero que existe en el Banco Central de Guatemala. En realidad eso es un billete, un certificado donde dice que yo tengo 20 quetzales que están guardados en el Banco Central, que yo lo administro. Eso es un billete. El formato periodístico, ya lo hemos leído, es una forma de comunicación de masas, tiene sus propias formas de hacerse, hay una profesión, se dirige a una multitud. Está el formato literario, que se distingue porque hay mucha imaginación. Está el instructivo, como el que ustedes reciben cada vez que les envían algunas cuestiones. Y está el formato académico, que es parecido al que nosotros tenemos a través de este documento. Esos son los formatos del texto. Para el día viernes vamos a leer los tipos de texto de acuerdo con las funciones del lenguaje. Nos vamos a ir de la página 43 a la página 47. Esto lo vamos a ver bien por profundidad, me van a hacer preguntas y lo que hemos medio conversado el día de hoy. Y lo que es el texto académico, vamos a hacer un ejercicio. Voy a enviarles un documento
no con intención de que lo leamos, sino un documento donde nosotros podamos ver cada una de las partes de la estructura y organización de un texto académico. Pero se lo voy a buscar detenidamente para que lo podamos ver, lo podamos analizar y para que nosotros también hagamos nuestro propio texto académico. Entonces, para el próximo viernes, yo les solicito, por favor, que vayan pensando un tema sobre el cual ustedes quieran escribir. Vamos a escribir un tema por unas 25 hojas de contenido, fuera de la conclusión, fuera de algunas otras cuestiones que yo les voy a enseñar el viernes. Pero yo quiero que ustedes piensen un tema, no hay tema malo, todos los temas son importantes. Tenemos en este momento, en esta sala, 71 personas, van a ser 71 temas de la sociedad o del ámbito en el que ustedes se manejen. Entonces vayan pensando un tema que a ustedes les guste, por ejemplo, o no les voy a decir un ejemplo, a ver, Gerardo, Wilder, o Wilder, ¿cómo es la cosa? Wilder, Gerardo, licenciado. Wilder, mucho gusto. ¿Qué tema te gustaría trabajar así ahorita sin pensarlo tanto? Un tema que te haya llamado la atención, que dijera, bueno, yo quiero escribir de esto. Oh. Un tema bastante grande y bastante complejo sería la política, licenciado, que ya estamos próximos. Muy bien, entonces para no entrar Pero específicamente en el área política, podemos escribir, por ejemplo, digamos un nombre así como bonito, coqueto, podría ser a las puertas del evento político. Y Wilder podría escribir, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista en relación a los partidos o grupos que hay en Jalapa o a nivel nacional? ¿Cuál es la situación política nacional o local? Se puede investigar en prensa libre, en nuestro diario, en el periódico, si han habido muertos a consecuencia de la cuestión política, si hay personas presas como consecuencia de la cuestión política, cuando el Tribunal Supremo Electoral permite comenzar a hacer campaña. Yo ya vi un rótulo que dice ahí, afíliate, nuevito, de una agrupación política fuerte. Cositas así, ¿verdad, Wilder? así es, Lee, es un tema muy importante. También en el tema de social estaría lo de, ay, se me escapó la palabra, la desnutrición, Lee. Sí, muy bien, es un tema viejo, pero actual, lamentablemente. No se acaba, a pesar de que se han hecho tantos No se esfuerzos. acaba. Al final de cuentas, yo soy de la idea de que todo debe venir de la sociedad para el gobierno y no del gobierno a la sociedad. Las políticas de Estado deben ser consecuencia de una propuesta del Estado, no del gobierno. Jacqueline, dígame. Hola, buenas noches. Disculpe, ¿son 25 páginas o 5? Y si debe ir escrito a computadora o a mano. Son 25. Es un ejercicio que vamos a trabajar con todas las características de un texto académico. Le vamos a hacer la introducción, le vamos a hacer conclusiones, le vamos a hacer objetivos, le vamos a hacer también sus respectivas llamamientos. Vamos a tener unos, por lo menos son 25 hojas o páginas, hojas, vamos a ver. Son 25, pues entonces voy a investigar por lo menos 5 libros de donde voy a sacar por lo menos 5 definiciones. Así como, por ejemplo, me decía Wilder, que es política, que es partido político, que es ley electoral, temas, y ya yo pues me descoso, pero yo voy a enseñarles cómo se hace eso. Yo les voy a enseñar, lo vamos a hacer y de un tema que ustedes quieran, pues, un tema que a ustedes les guste. Es una forma de comenzar ya pues a trabajar. Licenciada Sujei, creo que les va a dejar algunas microtesis. No sé si ya se las está dejando, se las va a dejar, pero con licenciada Sujei se van a trabajar algunos temas parecidos. La diferencia es que acá yo les hago la propuesta a ustedes y son ustedes los que van a hacer el trabajo que les guste. Las únicas características van a ser la cantidad de hojas, la cantidad de textos y lo demás yo se los tengo que enseñar. Bueno, compañeros, es todo por hoy. Por favor, anoten las preguntas, dudas que tengan, sugerencias, me las hacen llegar ya sea de forma privada o me las hacen aquí en la clase. ¿Alguna duda, algún comentario? Buenas noches. ¿Sí?
Respecto al resumen que hay ahorita para el 25, ¿es sobre el tema de la lectura, solo ese? Sí. ¿O es de todo lo que hablamos hoy? El 25 de Ahorita de febrero. Hay un resumen. el día viernes. Ajá. El tema de la lectura. La verdad es que yo creo que era más amplio, pero ¿saben qué? Les voy a buscar un documento para dárselos a ustedes y en base a ese documento vamos a hacer el resumen. No va a ser de este libro, va a ser de un documento particularmente de argumentación. Documento pequeño para que lo hagamos y que valga la pena. ¿Sí? Gracias, Lick. Bueno, ¿alguna otra duda? Y buenas noches. Disculpe, usted dijo que para el siguiente día de clases únicamente tendríamos que traer el título del tema que queremos. Un tema. Ah, ok. Miren, a mí me gusta hacer las cosas en el aula. Entonces voy a buscar un documento ahí que podamos resumir dentro del aula. ¿Ok? Y si no, pues damos media hora de clases y la otra hora la usan ustedes para hacer su resumen. La cuestión es que trabajemos. ¿Alguna otra duda? Lick, únicamente el título para la próxima clase, prácticamente así, o las 25. No, solo el título. ¿Qué tema les gustaría trabajar? Es que me confundí en eso ahorita que preguntaron, pero no, gracias. El resumen lo vamos a hacer en el aula. Ahora, ustedes vayan pensando pues qué les gustaría trabajar y de aquí a después de Semana Santa vamos a hacer nuestro texto. Despacio, una media hora diaria, unos 45 minutos diarios. Un mediodía cada fin de semana. Esa es una actividad que yo la quiero hacer con ustedes para que tengamos un producto. Y el producto va a ser que ustedes el otro semestre van a poder hacer una investigación de forma independiente o en sus trabajos van a poder hacer una investigación de forma independiente y a la vez de forma técnica. Eso es lo que quiero. La mejor de las noches. ¿Sí? Gracias. Es como un ensayo lo que se va a realizar. Parecido parecido. Eso. Parecido. Gracias. Bueno. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.